cumplimiento en lo establecido por el artículo 60, fracción primera de la Constitución del Estado de Zacatecas, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Refugio Ábalos Márquez. Adelante, diputada. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada María del Refugio Ábalos Márquez, solicita al presidente se le permita leer una síntesis de la iniciativa, puesto que ya se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Con mucho gusto, diputada, adelante. Quien suscribe, diputada María del Refugio Ábalos Márquez, somete a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, conforme a la siguiente exposición de motivos. La violencia en contra de las mujeres es uno de los mayores flagelos en materia de derechos humanos. Se manifiesta de múltiples maneras, como violencia psicológica, física, política, patrimonial, económica, sexual, en el ámbito privado o público, y en una gran mayoría de los casos lleva al feminicidio. En México, de acuerdo a las cifras que presenta el INEGI, en 2021 20% de mujeres de 18 años o más reportó percepción de inseguridad en casa. En 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual. En el mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda. En 2020, aproximadamente 47,000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas u otros miembros de la familia. Esto significa que, en promedio, una mujer o niña fue asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos en ese año. Negar lo que es una realidad en el país y en el Estado no abona a dar solución al grave problema que es la violencia en contra de las mujeres. La violencia se vive en las calles, se vive en la casa y también en las instituciones cuando son omisas en su actuar. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2021, la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en el país en marzo y abril se ubicó en 58.9% en total, y en Zacatecas la percepción respecto de la inseguridad pública es del 83.9%. Zacatecas es una de las entidades con los peores índices de violencia en contra de niñas y mujeres, de acuerdo con el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres de Zacatecas. Los feminicidios no han disminuido. En 2019 se registraron 11 casos. En 2020 fueron 12. En 2021 se registraron 12 casos y en lo que va de 2022 hay 7 casos registrados. Son los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Pinos y Guadalupe, donde se concentra este fenómeno con el 40% de los casos de todo el estado. Es preocupante que las mujeres y las niñas no se sientan seguras al transitar por las calles, por temor a no regresar a sus hogares. Lo más preocupante es que hay muchas probabilidades de que así sea, pues la estrategia de seguridad no está garantizando a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia, su derecho a vivir sin miedo. Por ello, es importante contar con medidas de carácter legislativo y administrativo y mecanismos institucionales que tengan como objetivo contener la violencia contra las mujeres. La inseguridad en la vía pública es un problema que puede ser abordado por sucesos efectivos o percepciones asociadas con sentimientos de miedo o temor
que repercuten de manera directa en la movilidad de mujeres y hombres, pero de manera diferenciada y con implicaciones distintas para las mujeres, puesto que obstaculizan el acceso a las oportunidades en condiciones de igualdad y se violentan sus derechos. Por ello, esta iniciativa se centra en atender las causas de sucesos que pudieran ser violentos y traumáticos para las mujeres y niñas por diversas circunstancias que tienen que trasladarse en transporte público. Una de las causas que generan la violencia contra las mujeres usuarias del transporte público es de carácter cultural, pues aún se mantiene una estructura profundamente patriarcal que condena a la mujer a ser una ciudadana de segunda y al hombre le da un papel privilegiado por encima de esta. Así, en el trayecto que realiza una mujer de un punto a otro usando el transporte público, debe hacer un tiempo de espera mientras llega a la unidad que la lleve a su destino. Y en esa circunstancia se encuentran muchísimas mujeres en una situación en la que se sienten vulnerables y en una clara posición de desigualdad frente a un hombre, dado que éste a cualquier hora del día puede estar haciendo espera y no corre el mismo riesgo de ser violentado como una mujer que es propensa a sufrir acoso sexual, manoseo indebido, violación y, lo que es peor, puede ser víctima de feminicidio. Estos riesgos se incrementan si la infraestructura es deficiente, si no existe la debida planeación para que las mujeres puedan desplazarse de manera segura. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que las paradas de transporte público colectivo son lugares en donde las mujeres pueden estar expuestas a sufrir violencia por estar ubicadas en zonas que carecen de alumbrado público, cerca de establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, lotes baldíos o casas deshabitadas, además de otros factores que pueden constituir un peligro para la mujer, sobre todo en horario nocturno. Las consecuencias para una mujer víctima de algún tipo de violencia en la vía pública va desde el evitar desplazarse de manera regular por determinada zona, sentir temor de utilizar el transporte público, el abandono total de sus actividades laborales o escolares y, en casos extremos, el aislamiento social acompañado del daño psicológico y físico asociados con tales eventos. Por ello, es vital la incorporación de la perspectiva de género en los planes integrales de movilidad y que se realicen los estudios necesarios para detectar en qué áreas existe un riesgo inminente de sufrir un episodio violento y así realizar las adecuaciones conducentes para la eliminación de la violencia contra las mujeres usuarias del transporte. Por lo expresado y jurídicamente fundado, es que propongo a esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Artículo 1. Se reforma la fracción 21 y 23 y se adiciona una fracción 24 al artículo 2. Se reforma la fracción 3 y 12 del artículo 12 y se adiciona una fracción 7 al artículo 73 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 11. Son atribuciones del gobernador. 21. Modificar a previa audiencia de los interesados los itinerarios o rutas, los horarios y frecuencias de vehículos, tomando en cuenta el interés público, las áreas de riesgo para las mujeres y la demanda de transporte. 21 a 23. Establecer las medidas necesarias para la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres usuarias de transporte público. Y 24. Las demás que expresa tácticamente le otorga la presente ley y otras disposiciones legales. Artículo 12. Son atribuciones de la Secretaría General. 1 al 2. 3.
proponer al gobernador las políticas públicas y programas en materia de transporte que a éste corresponda establecer, en las que incorpore la perspectiva de género y se consideren las necesarias para la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres. 4 al 9. Número 7. Realizar los estudios necesarios para adecuar el servicio público de transporte de acuerdo con las necesidades sociales, identificando las áreas de riesgo para las mujeres. 8 al 21. Artículo 73. Los planes integrados de movilidad urbana sustentable se sujetarán a las siguientes disposiciones. 1 al 4. 7. Incorporarán la perspectiva de género, así como la implementación de mecanismos para la eliminación de áreas de riesgo para las mujeres. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 28 de septiembre de 2022. Atentamente, la de la rúbrica, diputada María del Refugio Ábalos Márquez. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. La iniciativa que ha sido leída se turna para su estudio y dictamen en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Continuando con el orden del día.